8:55 de la mañana, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy, martes 30 de julio del 2013, saludamos como siempre a quienes nos ven por nuestra señal de Ecuavisa Internacional en distintas partes del mundo, también a quienes nos escuchan por Radio Centro en el dial 97.7 FM en Guayaquil, y además recordándoles que nos pueden seguir a cualquier hora o en tiempo real a través de nuestra página web www.ecuavisa.com. Saludamos a Alfredo en Guayaquil. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Bueno, pues impactado por la muerte del Chucho Benítez. Buenos días, Estefi. Buenos días con todos. Hoy son nuestros invitados Lourdes Tibán, Felipe Rivadeneira y Ricardo Moncayo. Con Lourdes Tibán, asambleísta nacional de Pachacutic. La Asamblea Nacional aprobó en una semana la proforma presupuestaria 2013 y la programación presupuestaria cuatrienal 2013-2016. Cumple con los mandatos constitucionales para inversión en educación y salud. Lo vamos a revisar. También hoy nos acompañará Felipe Rivadeneira, el presidente ejecutivo de FEDEX por la Federación Ecuatoriana de Exportadores. El informe para segundo debate sobre el proyecto de ley urgente de incentivos para el sector productivo a fin de compensar la pérdida de las preferencias arancelarias antidrogas de Estados Unidos. Y además estaremos conversando con Ricardo Moncayo, miembro del Consejo de Administración Legislativa CAL, asambleísta por Chimborazo del movimiento Creo. Hay resultados en la investigación sobre la muerte de 2 personas en el desplome de un muro en la obra del complejo legislativo. Examinaremos este tema. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Ayer en conferencia de prensa, el agente de Cristian Benítez, José Chamorro, informó que el cuerpo del Chucho llegará al país este miércoles. Hermen Benítez, padre del desaparecido jugador estrella de la TRI, agradeció el apoyo de la ciudadanía. Ante la inesperada muerte del jugador ecuatoriano Cristian Benítez, la Federación Ecuatoriana de Fútbol dio una conferencia de prensa en Guayaquil, con la presencia de Hermen Benítez y el agente FIFA José Chamorro, quienes explicaron cómo se efectuará la repatriación de los restos mortales del Chucho desde Qatar hasta suelo ecuatoriano. Esto señaló Chamorro. 7 de la mañana, hora de Qatar, le van a realizar la autopsia. De ahí tienen previsto salir a las 5 de la tarde desde Doha, ¿no? Estimamos, como está previsto, que Cristian acá al país esté a las 2, 3 de la mañana, al aeropuerto Mariscal Sucre. El agente FIFA, al igual que sus familiares y delegados de Ecuafútbol, esperan un informe oficial de las autoridades de salud para pronunciarse al respecto, pues la principal versión que se maneja en Qatar es la supuesta negligencia médica. Llegaremos, y en caso de haber una negligencia, no me puedo pronunciar al respecto porque todavía no tengo el informe médico, pues lógicamente que haremos las investigaciones respectivas del caso. Le doy gracias a Dios primeramente por la fortaleza que me está brindando en estos momentos tan difíciles. Perder un hijo es una alegría que se me va prácticamente lo que es el fútbol para mí. Los restos del Chucho Benítez serán velados en el Coliseo General Rumiñahui en Quito y luego en una sala del Camposanto Monte Olivo. Y la esposa de Cristian Benítez, Lisette Chalá, dialogó con el periodista mexicano Odín Ciani de la cadena ESPN sobre lo ocurrido en Qatar. Escuchemos lo relatado al periodista. Tuve la oportunidad de comunicarme vía telefónica con Lisette Chalá, esposa de Chucho Benítez, que el día de hoy en paz descanse, y me decía Lisette, triste, llorando, desconsolada, que su marido había muerto y había muerto por una negligencia médica. Chucho Benítez en la mañana tuvo un dolor bastante severo en el estómago y le pedía a Lisette que fuera atendido por el médico. De esa forma fue trasladado a un hospital. Cuando Chucho Benítez llegó a un grito, no soportaba el dolor del estómago, pedía que lo atendieran, le empezaron a poner medicamentos para tratar de calmarle el dolor, y Chucho Benítez no paraba de gritar, no paraba el dolor, pedía que llegara el médico no llegaba. Una hora más tarde de la llegada de Chucho Benítez cobró y alcanzó a despedirse de su esposa y encargarle a sus hijos. Él le decía a gritos a Lisette que sentía que se estaba muriendo y que le encargaba a sus hijos. Posteriormente, Cristian Benítez entró en un estado de convulsión, perdió el conocimiento. En ese momento llegó el doctor, pero ya era demasiado tarde. Cuando Chucho Benítez estaba perdiendo la vida, dejando la vida ahí en ese hospital donde no fue
atendido en el momento, y esto fue dicho en las palabras de la esposa, que lo vivió segundo a segundo. Hoy se realizará en la ciudad de Guayaquil, pasando a otros temas, la 12ª cumbre presidencial de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. El objetivo de la cumbre presidencial será evidenciar al Grupo ALBA como alternativa política estratégica de integración latinoamericana y caribeña. Los temas que se tratarán serán el fortalecimiento institucional del ALBA, el uso generalizado y la ampliación del Sistema Unitario de Compensación Regional Sucre, el Fondo Común de Reservas ALBA y el incremento de programas y misiones sociales. A la cumbre del ALBA asistirán los jefes de Estado y de Gobierno, así como delegaciones oficiales de los países miembros, según informa también la página oficial de la Cancillería. Y en su viaje de retorno a Roma, el Papa fue consultado por los periodistas que viajaban con él, entre otros puntos sobre la homosexualidad, el sacerdocio de la mujer y el Banco del Vaticano. Esto fue lo que dijo. En el avión de vuelta a Roma, el Papa ha respondido a preguntas de los periodistas. Una ha sido sobre un supuesto lobby, grupo de presión gay, en el Vaticano. Io ancora non ho trovato nessuno che mi dia la cartella d'identità in Vaticano con gay. Dicono che ce ne sono. El Papa ha añadido que hay que distinguir dos cosas. Il fatto di essere una persona gay, el fatto di fare una lobby. Sobre la homosexualidad, Francisco ha remitido al catecismo y ha dicho que no hay que discriminar a esas personas, sino escucharlas. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Al Papa Bergoglio le han preguntado también por la ordenación de mujeres sacerdote y su respuesta ha sido que la Iglesia Católica ya se ha pronunciado. Dice no. Francisco ha recordado que Juan Pablo II zanjó la cuestión, pero también ha señalado que hace falta una nueva teología de la mujer para que pueda tener un papel mayor en la Iglesia Católica. Sobre el Banco Vaticano, sospechoso de blanqueo de dinero, el Papa se ha remitido a las conclusiones de la comisión. Cómo reformularlo, cómo sanear lo que haya que sanear. El Papa Francisco ha contestado a 21 preguntas durante más de una hora. Y arrivederci presto. En una semana, la Asamblea Nacional despachó la proforma presupuestaria 2013 y la programación presupuestaria cuatrianual 2013-2016. El pasado martes 23 de julio, el Pleno aprobó sin observaciones la proforma y la programación presupuestaria. Previamente, la Comisión Especializada de Régimen Económico trató en dos oportunidades los dos documentos, el martes 16 y el jueves 18 de julio. La votación en el Pleno fue de 100 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones de 112 asistentes. Hubo 25 ausencias. Asambleísta Lourdes Tibán, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias. Al país entero mi solidaridad por la muerte del jugador Chucho Benítez. En documento distribuido a los medios de comunicación, usted cuestiona que en la programación cuatrianual el Ejecutivo se propone elevar la recaudación de los impuestos en 4 años, contradiciendo, señala, el artículo 300 de la Constitución que determina que se priorizarán los impuestos directos y progresivos. ¿En qué basa esa afirmación si esa proyección es en base al crecimiento del Producto Interno Bruto? A ver, yo había hecho un análisis exclusivamente en lo que se refiere al tema social. Lastimosamente la Asamblea Nacional perdió la atribución de poder mejorar el presupuesto. Claro que para el discurso de los revolucionarios dice que eso ya no es posible porque ahora todo el poder está concentrado en el Ejecutivo y el Ejecutivo lo único que manda según la Constitución es que nosotros podamos observar y aprobar. Pero la observación no hace cambios de cifra, la observación no le dice, a ver señores del oficialismo, cierto es que tienen 100 votos, pero el tema de la educación, por ejemplo, a ver, primero vamos, al presupuesto es 32.000... Primero vamos con lo de los impuestos, que eso es importante. Así es. Y luego pasamos a educación y salud. Ya. Sí, a ver, lo que estamos mirando es que el presupuesto general del Estado es de 32.000 millones de dólares con un déficit de más de 5.000 millones de dólares. ¿Cómo lo van a hacer esto? Lo que ellos previenen
es solamente el cobro y cobro de más impuestos, y por eso es que tanto el COTAD como las ordenanzas a nivel municipales comienzan a sacar más plata al ciudadano para comenzar a llenar ese déficit, y el déficit en el doble discurso de Rafael Correa lo que va a hacer es ir a más deuda externa, cuando antes de ser presidente Rafael Correa decía no más deuda externa, y ahora miramos con un déficit que llega al presupuesto. Y lastimosamente, las rebajas que se hacen al presupuesto es en el tema social. Por eso es que yo había cuestionado cómo es que el tema de educación en 5 años, solamente partiendo desde el 2008 al 2013, en el 2008 el presupuesto de la educación representaba simplemente representaba el 3.6%. En 5 años debería haber llegado al 6.1%, porque la Constitución dice que debe ser progresivo y debe ir creciendo el presupuesto. Pero ¿cuánto le estamos poniendo ahora al presupuesto? 3.229 millones de dólares, cuando el presupuesto ahora debería haber llegado al 6.1%. Entonces, sigue estancada la cifra en educación. En el 2008 ese fue el porcentaje y al 2013 ese fue el porcentaje. La población ha crecido. Los estudiantes ahora, la consecuencia de esta falta de interés del gobierno de priorizar la seguridad, nosotros miramos asombrosamente. A ver, pero antes de pasar a la seguridad, veamos una cosa. Al respecto de lo que usted señala, que en efecto es el mandato constitucional y el mandato a la Asamblea es precisamente hacer observaciones, en sus páginas 16 y 17 se ordena subir el medio por ciento, se señala pues que el mandato constitucional ordena subir el 0,5% anual sobre el Producto Interno Bruto para educación y salud. Ahora, lo que ocurre es que los ministerios de educación y salud no reciben todo el incremento, sino que lo comparten con las Fuerzas Armadas y la Policía y con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Inclusión Social, porque ahí están las cifras en la pantalla. O sea, se hace el cálculo, el 0,5% sobre el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cuál sería el problema? El problema es que compartir esas rentas, o usted insiste en que el incremento de 451 millones que se hace respectivamente, tanto para salud como para educación, no cumple el mandato constitucional. Es que la Constitución es muy clara, dice que en porcentajes anualmente tiene que ir nivelando a cuánto mismo necesita la educación. La educación necesita llegar en este año 2013 al 6%, pero queda estancada simplemente en el 3.5% como ha sido designado el presupuesto. Claro que se maquilla de manera global. Por ejemplo, a mí me sorprende el tema de seguridad. Más tiene el cuidado del presidente, que es 8.9 millones de dólares, dice seguridad del presidente, frente a lo que es los 6 millones que le asignan para el tema de pueblos indígenas, pero no van los pueblos indígenas. Lo que va es a la Secretaría de Pueblos 6.9 millones de dólares, mientras que al CODEMPE, que antes decía el presidente que si es que está ahí Lourdes Tibán no va a financiar, al CODEMPE le acaban de poner $1 millón. Es preferible que le maten a estas instituciones si no van a tener presupuesto. Puede ser una equivocación, decía, del sistema, pero para educación bilingüe, para salud intercultural le ponen 113,000. Ni para los sueldos que tienen ahí va a alcanzar esta cifra. Entonces, todo lo que ha puesto, mirando el desglose del presupuesto de seguridad, se dice 51 millones de dólares para Secretaría de Inteligencia. Tanto necesita el gobierno cuando esto debe endosar la educación. El pueblo ecuatoriano necesita salud, necesita educación. Ayer estuve en Ambato. Eso no se llama cocina del hospital, señores. Le dije, la otra vez visitó el presidente, no entró a la cocina. Y me dicen, no, solo a la cocina no le permitieron entrar, pero usted venga y entre. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo se puede llamar hospital de Ambato? La visita que hice yo ayer por un enfermo al hospital es lamentable, y no hay presupuesto para este año que supere los nuevos hospitales para la Tacunga. Tanto que venimos 5 años luchando por un nuevo hospital, no encontramos en el nuevo presupuesto. De manera que, mirando en cambio seguridad, tenemos 37 millones de dólares para asesoría e inteligencia. O sea, todo lo que el gobierno presenta ahora es asegurar la persecución
a los líderes sociales, a todo lo que el gobierno ve mal. Ahí está entonces seguridad, está aseguramiento al presidente, o sea, tiene derecho el presidente de tener tanta seguridad, pero no cerca de 9 millones de dólares solo para el cuidado del presidente. Un presidente socialista que dice ser, no sé para qué pone tanto cuidado. Dice también recursos para el buen vivir. Recursos para el buen vivir. A ver, volvamos un poco a lo que usted señala sobre que no se cumple con los sistemas interculturales, educación, salud y desarrollo de los pueblos indígenas. Usted dice que se estaría matando esos programas, parece que es así. Porque si vemos en el informe de la comisión, destaca en su página 15 que de la renta petrolera se asignan 171 millones a los gobiernos autónomos de la Amazonía y 16 millones para el Instituto del Desarrollo Regional Amazónico. Casi 200 millones de dólares. Entonces, ¿dónde estaría el incumplimiento? Lo que se está haciendo es, digamos, redireccionando los recursos hacia ciertos organismos y no hacia otros, pero los gobiernos autónomos seccionales son elegidos por el pueblo y en su mayoría han sido captados por Pachacuti. Por supuesto que el presupuesto dice que se haga una reasignación a los municipios en donde están ubicados los pozos petroleros, por ejemplo. Sin embargo, para nosotros, el presupuesto que se visibiliza no está orientado al buen vivir, pues. No está orientado a lo que es salud intercultural, específicamente para educación bilingüe. Le ponen 3 millones de dólares cuando es un sistema nacional de educación. Los municipios no le van a asignar a las direcciones provinciales, en cada provincia no le va a decir, a ver, dirección provincial de Morona Santiago, le vamos a poner tanto para educación, no le va a decir, a pesar que son provincias amazónicas. Estos presupuestos constitucionalmente dice para el buen vivir, que es un eje transversal en la Constitución, el Estado garantizará su cumplimiento. ¿Cómo va a ser su cumplimiento si lo que están haciendo es tratando de matar a estas instituciones que en el Estado plurinacional deberían ser tan fortalecidas, mucho más ahora que el presidente dice que ha planteado políticas plurinacionales? Por eso es mi preocupación. Por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo que el Ecuador, los jóvenes aprendan el inglés, muy de acuerdo, le pone 3.700.000 dólares para aprendizaje de inglés en el Ecuador. ¿Y cuánto pone para recuperación de lenguas en el Ecuador, lenguas propias, más allá del inglés, que es una lengua extranjera necesaria para las relaciones internacionales? Resulta que en lenguas indígenas le pone 0. Eso es lo que no estoy de acuerdo, porque debería tener una relación equitativa, tanto para las lenguas extranjeras como para las lenguas ecuatorianas. Claro, el presidente va a decir, sí, pero aprender el quichua es novelería. Si es que es novelería, el propio presidente no debería hablar. Nosotros creemos que es una lengua en recuperación. Y así ahora, pero todas estas observaciones las pudieron hacer en el Pleno, pero en general lo que se ha visto es de que en una semana, es un tiempo récord que se haya aprobado una reforma presupuestaria. Yo creo que nunca ha ocurrido antes eso. Está funcionando la Asamblea como un reloj suizo, pero usted es la única, por ejemplo, que nos ha mandado estas observaciones así sistematizadas con temas concretos. Pero es asombroso que ningún otro grupo de oposición ni siquiera se ha interesado, no han señalado nada, no dicen nada. O sea, es impresionante. Esta es una programación cuatrianual presupuestaria. O sea, se está definiendo, en definitiva, las cuestiones más importantes para todo el país. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en la Asamblea? No podemos quedar callados. A ver, la Constitución nos quita toda la atribución de mejorar el presupuesto. Yo tampoco estaría de acuerdo con todos esos chantajes que antes había, que decían, a ver, yo me voy a la comisión de presupuesto. Ahora nadie quiere ir a la comisión de presupuesto, vale un comino, todas las comisiones son iguales. ¿Por qué? Porque ya el presidente manda definiendo todo y ni siquiera debería venir a la Asamblea Nacional. Yo no sé para qué el presupuesto viene a la Asamblea Nacional, solo para justificar una formalidad. Y yo le he dicho que no cumple con la Constitución. Mire, la salud tiene que estar en el mínimo, en el 4%, y está quedando ahora en el 2.7% del presupuesto. Bueno, claro, eso deberían hacerlo también, se supone, los asambleístas del país, porque la obligación de los asambleístas es justamente velar para que se cumpla la Constitución. Bueno, en todo caso, hay otros temas. Ellos no lo van a hacer eso, porque son parte del Ejecutivo y ellos lo que hacen es aplastar el botón a favor. Ellos no lo van a observar, ellos dicen que el país es una maravilla, que no hay nada que cuestionar. Yo le había dicho, 10 años después, cuando yo ya no sea asambleísta, quiero estar sentada arriba para ver cómo se define el presupuesto. ¿No será que el país, después de 10 años, se va a caer como cayó Argentina por no
saber presupuestar de acuerdo al bolsillo fiscal. Ahora lo que están presupuestando es más de lo que tienen en la caja fiscal. No hay tanta plata y sin embargo ponen tantos programas y esto va a caer. Un día va a caer el presupuesto del Estado, pero el gobierno dice que no. A todo este tipo de problemas, en democracia se entiende que se resuelven dialogando. Por eso, para concluir, respecto a la polémica desatada por un eventual diálogo del gobierno con la CONAIE, veamos lo que dijeron ustedes hace 2 meses. Y la semana pasada, Humberto Cholango y el presidente Correa. Lourdes Estiban es de las pocas opositoras reelectas. Admite que la nueva oposición está reducida, pero lanza una invitación de diálogo al presidente Correa. Dispuesta a un vis a vis, a un frente a frente. Dispuesta a un vis a vis, ya que no quiso en secreto, hagámoslo público, presidente. Obviamente tenemos que saludar con el presidente de la República, por encima de las diferencias que podamos tener. El presidente lo que dice es que las puertas están abiertas para poder tener la posibilidad de una conversación. En una sociedad civilizada, siempre los conflictos se van a resolver bajo conversaciones y diálogos. Cholango es un tipo, una buena persona y un tipo inteligente. Todos son buenos, mentira. Hay gente mala en el movimiento indígena. Todos son de izquierda, mentira. Hay gente de derecha financiada por grupos de extrema derecha de Estados Unidos. Vaya, vean la NET, la red empresarial indígena, donde viene Lourdes Estiban. Y ustedes saben, ¿quién puede creer que Lourdes Estiban es de derecha? Ahí veo un titular el día de hoy: CONAIE dispuesta al diálogo pero sin condicionamiento. Pero eso sí, no a la minería, no al petróleo y no a la acusación de terrorista, a los dirigentes sociales y criminalización de protesta social. Y no decían que era sin condicionamiento. Esas son las contradicciones. En lo particular, le digo que no tengo problema de dar la amnistía a quien sea, siempre y cuando no haya habido muertes. Pero los que cerraron caminos, los que quisieron llamar estudiantes a salir a las calles el 30 de septiembre, así corrieran peligro sus vidas, los que quemaron ambulancias, etcétera, eso no hay problema en darle amnistía después de que acabe el juicio. Su comentario, asambleísta. Lo importante es que los 15 días de vacaciones yo me extrañaba por qué no nombra el presidente y resulta que estaba de vacaciones, pero lo mejor de todo es que estoy en la mente del presidente y gracias a que estoy en la mente del presidente sigo siendo una política muy activa. Yo quiero decir, esa parte que me pasan a mí, eso es una burla que le hago al presidente, porque hace 4 años en el pleno yo le dije: señor presidente, el problema no es con Lourdes Estiban. Si el problema es con Lourdes Estiban, encerrémonos a solas en un cuarto los dositos. Los dos resolvamos nuestros problemas. Ya que no quiso en privado, digo, que venga a la asamblea para debatir. Avis. Si él viene a la asamblea, yo voy a ir a la mesa de justicia, mesa del COTAD, a cualquier mesa, voy a ir a dialogar. Pero Lourdes Estiban jamás se chumaría en un momento que alguien diga: oye, viene tu amigo de Cotopaxi, Mario Alomoto, a la presidencia, Lourdes, ¿quieres ir a comer? Yo no voy a rebajar, como comúnmente se dice, por un plato de lenteja. Lo otro, el diálogo es bueno, yo también estoy de acuerdo con un diálogo, pero un diálogo sincero, un diálogo transparente, un diálogo sin chantajes como propone Rafael Correa. ¿Quiénes quemaron llantas? ¿Quiénes supuestamente? Y el presidente debería cuidar su lengua. Dice que los que han matado, o sea que Pepe Acacho es el que mató al profesor Bosco Huizuma. Eso es lo que está queriendo decir, cuando nosotros tenemos el informe de la Comisión de Derechos Colectivos que es una bala, que es perdigones, que es arma de Estado el que le mató. El crimen de Estado le corresponde asumir al Estado ecuatoriano la muerte del profesor Bosco Huizuma, de manera que no puede decir los que han matado. ¿Y quién ha matado? O sea que porque llamó en la radio el señor Acacho diciendo levanten, vengan, y es responsable de la muerte, de manera que no lo vamos a asumir. ¿Qué pasa con Mary Zamora? ¿Qué pasa con Clever Jiménez? ¿Qué pasa? A mí me hubiera dado vergüenza de ir a comer en la presidencia cuando tenemos más de 210 líderes sociales con futuras cárceles y con procesos penales, de manera que yo sí le llamo al presidente a un diálogo, pero en la Asamblea Nacional, que venga a debatir el tema del Código Penal, porque es un colegislador, y que no espere sentado en Carondelet para que... Pero ¿por qué no lo solicitan ustedes? Según el Código de la Democracia, puede haber rondas de diálogo en la Asamblea. El Código de la Democracia lo establece, y la Constitución. Por supuesto, en el tema legislativo pero nosotros nunca lo han solicitado. ¿Por qué no lo solicitan a la presidenta de la Asamblea? En la Asamblea. ¿Perdón? Pero nunca lo han solicitado. Ningún grupo de oposición lo ha solicitado. Yo en el tema de ley de comunicación dije, y justo desde esa entrevista que me hace Félix, claro que lo cortan y lo ponen diciendo que venga a dialogar conmigo,
Yo le he dicho, si el presidente quiere sobre el tema linchamiento mediático, venga a la comisión, exponga. No, a medianoche resolvieron poner y lo votaron, y ahí están los 108 votos que reconocieron temas que no se debatió en la ley de comunicación, como es el linchamiento mediático. De manera que quien dialogue o no, le corresponde tomar decisiones a la CONAIE, a la Ecuarunaria, a la CONFENIAI, pero sobre todo, yo no sé cómo en 2 meses, menos, 1 mes y medio, ha cambiado el pensamiento de algunos líderes que dice ahora el diálogo es bueno, cuando el 18 de junio en Sala saca la resolución, y lo tengo aquí, dice: Asamblea Extraordinaria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, Pueblo Salasaca, 18 de junio del 2013. ¿Cuál es la primera resolución? No lo digo yo, lo firma el presidente de la CONAIE y dice: mantener nuestra autonomía política e independencia del gobierno del presidente Rafael Correa, mantener la lucha inclaudicable frente al modelo extractivista de Rafael Correa, presentar demandas de inconstitucionalidad por la ley de minería, rechazar la criminalización y la persecución por los líderes indígenas que han sido perseguidos en este gobierno. De manera que vayan, dialoguen, pero Lourdes Tibán tiene su espacio legislativo, y toda decisión que lo tome, yo ya no puedo tomar como persona. Yo soy una asambleísta nacional que recibió el voto de 500,000 de ecuatorianos como persona y de 4 millones de personas en lista. A ese pueblo tengo que representar. No creo que la gente hubiera votado por mí si sabían que voy a ir a dialogar con el gobierno. Yo no voy a dialogar. En todo caso, lo que usted señala es una resolución de la CONAIE, y en esa resolución es como dice el presidente. O sea, hay una serie de condicionamientos que la CONAIE las considera legítimos, el presidente no los acepta, es obvio que no puede haber diálogo. Esta ha sido la posición de Lourdes Tibán. El presidente quiere diálogo cuando el movimiento indígena llegue de rodillas. Eso no puede hacer el movimiento indígena. El movimiento indígena planteará sus puntos y el gobierno está en las condiciones de analizarlos. De manera que el movimiento indígena tiene su espacio, yo tengo el espacio legislativo, y esa es la que me corresponde. Asambleísta, gracias por su participación en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 22 minutos en Contacto Directo. En instantes vamos a estar con Felipe Rivadeneira, el presidente ejecutivo de FedEx, por la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Una revisión al informe para segundo debate del proyecto de ley urgente de incentivos para el sector productivo. Las modificaciones mejoran el proyecto. Regresamos para su análisis. Quédese en nuestra sintonía. Algunas personas son tan falsas que ya no son conscientes de que piensan justamente lo contrario de lo que dicen. Lo dijo Marcel Aimé, narrador y dramaturgo francés. Son las 7:27 de la mañana en Contacto Directo. Está listo el informe para segundo debate de la ley de incentivos para el sector exportador, el sector productivo, y el 10 de agosto vence el plazo de 30 días para aprobar o negar este proyecto, que fue enviado con el carácter de urgente y que busca, fue enviado por el Ejecutivo, y que busca compensar de alguna manera al sector exportador las pérdidas de las preferencias arancelarias con Estados Unidos. Felipe Rivadeneira, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, nos acompaña esta mañana. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Después del primer debate, ustedes también pudieron hacer, al igual que otras organizaciones, sus observaciones al texto enviado desde el Ejecutivo. ¿Cuál fue el principal pedido, digamos, de los exportadores de Ecuador? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos quienes nos están escuchando. Pido disculpas por mi voz. Estos vientos de verano a veces afectan un poco la salud. A ver, en el segundo debate, la verdad, no hicimos más observaciones que las que hicimos en el primer debate. Es decir, porque si uno ve el informe del primer debate, prácticamente era un copy-paste de lo que salió de parte del Ejecutivo. Mientras que en el segundo debate lo que hicimos fue ratificarnos en las observaciones que hicimos, que prácticamente eran 6 observaciones, porque hemos calificado a la ley de positiva en el sentido de, en el contexto en el que estamos, de haber perdido el acceso preferente a los Estados Unidos, de haber perdido la posibilidad de acceder libremente hacia un mercado en alrededor de 4.500 partidas, que es lo que se va a vencer el 1 de agosto con el ATPDA. La calificamos de positiva, pero queríamos puntualizar ciertos aspectos para que de esta manera sea más perfectible la ley y que funcione de mejor manera un mecanismo de compensación
exportación, que nunca va a ser lo mismo, y eso hay que decirlo muy claramente a la ciudadanía, que tener el acceso libre, pero de alguna forma paliar, ¿no es cierto?, esta posibilidad de mantenernos en el mercado. Nosotros lo que habíamos planteado, y que ya de una vez lo menciono, en el segundo debate ya se lo recoge, era eliminar el monto límite del abono tributario hacia el valor FOB de la exportación. FOB es decir, en donde se entrega en puerto, sino que más bien eso se elimine, porque puede haber, al ser esta una ley además de carácter general, que no es específica hacia los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual también es positivo, porque eso nos alivia un poco cualquier posibilidad de sanción de parte de la Organización Mundial de Comercio. Veíamos que no había necesidad de establecer un valor FOB, sino que eso más bien se lo deje a este comité administrativo de la ley de abono tributario, que prácticamente es del mismo COMEX, que sea quien defina si es valor FOB o si es valor CIF, dependiendo del mercado de destino a donde pueda haber, porque hay dos condicionamientos principales que establece la ley para que tú puedas acceder hacia el abono tributario, que el uno es una sanción. ¿Por qué es importante que se considere también que dependa, que sea determinado, porque así lo dice textualmente, que sea determinado según el lugar donde se exporte y reconociendo en los casos que competa al valor FOB de la exportación, es decir, reconociendo también flete, transportación, etcétera? Porque, como te mencionaba, hay dos requisitos. Uno, que hay un incremento arancelario excesivo, ¿no es cierto? Y dos, una sanción económica. Entonces, si es que hay un país que depende del uso y la costumbre de cómo tú exportas de ese país, por ejemplo, como Estados Unidos se exporta valor FOB, es decir, tú entregas en puerto y el flete y el seguro normalmente ya lo paga quien lo importa, es decir, no lo asume el exportador. Pero en otros países puede haber valor CIF, es decir, que el flete y el seguro tú sí lo estás asumiendo. Entonces veíamos que era innecesario poner eso y más bien dejarlo abierto. Otro punto que también se lo planteamos, que está reconocido en el segundo debate, y lo cual calificamos también de positivo, es la disposición transitoria tercera, que ya se lo incluye, en donde establece y le da facultades plenas de este comité administrativo de la ley de abono tributario para poder definir el tiempo desde el cual se va a aplicar el abono tributario, porque no nos olvidemos que el 1 de agosto ya es este viernes, si no estoy mal. Entonces ya vamos a tener que pagar aranceles, inclusive ya hay envíos de exportaciones que ya van a llegar el 1 de agosto y van a tener que pagar aranceles, y por lo tanto este comité tenía que prever esa facultad o esa transitoria para poder determinar desde cuándo, porque la ley se iba a demorar. Un asambleísta planteó la posibilidad de que las compensaciones se puedan dar en efectivo. ¿Ustedes también lo creían conveniente o qué mecanismos proponían para que la compensación pueda ser de la manera más directa posible? La verdad que sí lo habíamos planteado, lo recibimos muy gratamente, en el sentido, veo que en el informe del segundo debate hay una negativa de todos los miembros de la comisión, pero esto es algo que ya lo venimos trabajando también con el Ejecutivo. Es decir, si vamos a entregar notas de crédito, ¿por qué no puede haber una transferencia de cuenta de parte del Banco Central? Y esto también nos ayudaría a resolver otro planteamiento que nosotros habíamos dicho, que era el tema del impuesto a la salida de divisas, que no se lo había considerado como una excepción. Si yo tengo que pagar este arancel en la aduana de destino, a mí obviamente el momento que hago una transferencia al exterior me cobran un 5%. Y si yo negocio esta nota de crédito en bolsa de valores para que lo use cualquier otro contribuyente, etcétera, o beneficiario de banca pública, lo que fuere, para que pueda cancelar y tener esa liquidez, hay un descuento normalmente en esta negociación de un 3, de un 4%, dependiendo cómo sea el tema. Entonces, si esto ya va a estar acreditado de forma de recursos líquidos en efectivo, se eliminan estos dos inconvenientes y yo lo veo positivo. Esperemos que el Ejecutivo presione a sus asambleístas y se logre incorporar esto, porque esto agilitaría mucho la materia de dar liquidez a las empresas. El artículo 7 del proyecto todavía dice que los abonos tributarios se considera a los exportadores cuyo nivel de acceso a un determinado mercado haya sufrido una desmejora, ya sea por el cambio en los niveles arancelarios o imposición de sanciones unilaterales. Ustedes pedían que se revise este artículo también cuando no se refiere a las condiciones del nivel de acceso, de pérdida de competitividad a largo plazo, sino solo si es que hay una desmejora en el acceso. Ahí lo que nosotros estábamos con preocupación y la seguimos manteniendo, porque estamos ahorita prácticamente como si el texto queda como está, y vamos a depender del buen criterio de quienes integren el Comité Administrativo Tributario, porque es muy subjetivo. Es decir, ¿qué se va a determinar por una desmejora de acceso? Es decir, el hecho de pagar aranceles, por ejemplo, con los Estados Unidos está muy fácilmente determinable, pero habrá el tema cuando lo ligan a la competitividad y entramos en temas demasiado subjetivos que pueden ser dependiendo de cada una de las industrias o dependiendo de cada una de las empresas. Esperemos que esta regulación que tiene que emitir este Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario
y sea lo más puntual posible, lo más objetiva, y simplemente sea el hecho de que tengamos que pagar aranceles que no estaban vigentes antes y que sean los simplemente. El otro es que se lo puede utilizar a discreción, que ya también un asambleísta de Creo lo planteó, es decir, que mañana puedan decidir que determinado grupo de exportadores sí puede acceder al abono tributario y otro determinado grupo no, y entonces les toca estar siempre a disposición y algo en recaudo de lo que pueda decidir el comité. Sí, eso es lamentable que se haya redactado esto, ¿no? Y esto es otra de las consecuencias negativas de no tener este acceso preferente al mercado norteamericano que le mencionaba hace un momento, ¿no? O a cualquier otro mercado. Con Europa nos puede pasar lo mismo, ¿no? Aquí radica la importancia de suscribir estos acuerdos comerciales. Ahora nosotros tenemos que depender de un órgano burocrático para poder sostenernos en un mercado. ¿Y qué pasa? Yo también le planteo otra pregunta. ¿Qué pasa si con el abono tributario funciona? Y esperemos que sea así. Funcione y empezamos a crecer en las exportaciones. Por el hecho de crecer van a decir, no, pues ustedes están creciendo, ya no tienen desmejora, ya no les afecta su competitividad, entonces les eliminamos el abono tributario. Vamos a estar ante lo mismo. En vez de estar sujetos a que se nos renueve el ATP, ahora vamos a estar sujetos a que se nos renueve el abono tributario, ¿no? El artículo 7 todavía, el mismo artículo todavía dice que los abonos tributarios no se concederán cuando las exportaciones que se realicen con destino final a un determinado mercado hayan contado con la intermediación de agentes comerciales, terceras empresas o interpuestas domiciliadas en territorios considerados por el SRI como paraísos fiscales. Y lo que pasa aquí es que el SRI a partir de julio del año pasado incluyó al estado de Florida, de Nevada, Wyoming, Delaware, que no están sujetos a la renta estatal, ya los incluyó como paraísos fiscales. Y entonces, Miami, por ejemplo, es la puerta de entrada del 85% aproximadamente del volumen total de importación de flores a Estados Unidos. Uno de esos casos es para iniciar la cadena de distribución a otras partes de Estados Unidos, pero en otros casos sí es el destino final. Entonces, en estos que mencionamos, ¿no aplicaría el abono? Sí, inclusive en el texto que se acaba de enseñar en pantalla en el segundo debate, se la cota más y se lo hace más grave todavía. Eso es algo que nos hemos opuesto rotundamente. Primero, porque no vemos ningún perjuicio que pueda haber para el Estado. Si es que, por ejemplo, hacia el mercado norteamericano o hacia un paraíso fiscal, el mismo Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario dice, simplemente se otorgará valor FOF. Si se hace valor FOB, no existe ningún perjuicio, porque es la exportación con la factura que yo estoy dando, donde tengo mi abono tributario, depende de mi valor de exportación que está declarada internamente, entonces no existe ningún perjuicio alguno. En cambio nos puede generar muchos problemas. Ahora se lo acota en el segundo debate, inclusive mencionándolo, que ya no es simplemente la intermediación, sino que tenga como destino final un paraíso fiscal. Entonces hay prácticamente toda la Florida, y no solo la Florida, hay otros exportadores que me han dicho que también ingresan a través de Puerto Rico, que también es declarado un paraíso fiscal por los Estados Unidos, a pesar de que la Florida solo son las compañías no residentes, las de responsabilidad limitada. Igual estamos ante un inconveniente de que tendremos que elegir el cliente y preguntarle al cliente en los Estados Unidos, donde un mercado que tenemos que tratar de sobrevivir, como digo, si es que es o no una compañía de responsabilidad limitada, porque si no, no voy a poder tener acceso al abono tributario. No vemos por dónde puede crear un beneficio al SRI, al fisco en ese sentido, y más bien debería eliminarse este artículo y tal vez pedir un poco más de información de precios de transferencia o algo así. Ya saben más o menos lo que pasó en la comisión. Se podría esperar cuál sería entonces la actitud o más bien la postura que tendrían los asambleístas de Alianza País en la Asamblea. Todavía ustedes están esperando lo que pueda ocurrir desde el Ejecutivo. Pero por todas estas razones y con los antecedentes que hay en la aplicación de abonos tributarios que ya en su momento también se otorgaron y que realmente no se utilizaron, ¿ustedes creen que realmente lo van a poder utilizar? Yo creo que hay dos condiciones para que esto funcione. La primera, que el comité administrativo no ponga requisitos excesivos, simplemente sea la exportación, es decir, ya tenemos una aduana totalmente sistematizada, con ventanilla única, con un sistema Ecuapaz, que debería simplemente el hecho de exportar, acreditar directamente con un casillero, una opción en un sistema, en el software, para poder directamente hacerlo, de esa manera eliminar cualquier presentación de papeles y tal vez con una revisión ex post que puede hacer en un futuro. Y segundo, el hecho de que se acredite en efectivo. Yo creo que si estas dos cosas funcionan y se elimina también el tema de tratar de acotar a los paraísos fiscales, yo creo que puede funcionar para el mercado norteamericano, que es para donde vamos a realmente empezar a validarlo. Porque si es que empezamos a ver que existen una cantidad de trabas, una cantidad de información, una cantidad de papeles burocráticos, y encima más las notas de crédito se demoran más de lo debido, no son los 5 días, o pasa lo mismo con el IVA exportador,
certificadores, ya no son 90 días, sino más de 120, es decir, y empiezan a no devolver lo que se tiene que devolver, prácticamente el certificado no va a funcionar y no va a ser la medida de compensación para la cual se ha creado este proyecto. Y esas son algunas de las observaciones de Felipe Rivadeneira, el presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Son las 7 de la mañana con 39 minutos, es tiempo de que hagamos una pausa y cuando regresemos estará con ustedes Ricardo Moncayo, miembro del CAL, del Consejo de Administración de la Legislatura, asambleísta por Chimborazo del Movimiento Creo. Vamos a hablar sobre la investigación sobre la muerte de 2 personas en la obra del nuevo complejo legislativo en Quito. Regresamos con eso, quédese en nuestra sintonía. Henry Moreno, de 20 años, y Daniel Toapanta, de 23, fueron los 2 obreros que murieron por el desplome de un muro en la obra de los parqueaderos de la Asamblea Nacional el pasado martes 23 de julio. Está en nuestros estudios el arquitecto Ricardo Moncayo, asambleísta de Chimborazo por el Movimiento Creo y miembro del CAL. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días. Asambleísta, antes de la tragedia que costó la vida de estas 2 personas, usted como miembro del CAL ha solicitado información sobre las obras que se realizan en el complejo legislativo. Efectivamente, en la segunda sesión que tuvimos en el CAL, yo pedí a la presidenta hacer una visita a las obras que se estaban ejecutando, no solo porque tengo interés personal como arquitecto, sino porque muchas personas que formábamos parte ya de la Asamblea se acercaron donde mí a preguntarme si conocía los detalles de la obra, la planificación, desde cuándo había iniciado, si había habido una participación ciudadana. Efectivamente tenía inquietud de conocer y lo planteé eso en el Consejo. Lamentablemente no tuve acogida. Consideré que como era uno de los miembros de la oposición, el uno entre 7, por esa razón no tuvo peso mi pedido. Pero bueno, luego le pedí a la directora de obras, la directora administrativa de la Asamblea, que me permita hacer una visita de las obras. Es decir, mi inquietud estuvo latente permanentemente por conocer el desarrollo de las obras, por conocer los proyectos, por conocer los presupuestos, los cronogramas, etcétera. Ahora, sobre el desplome del muro el martes pasado, el CAL ya conoce el informe que en 48 horas debió haber presentado el Cuerpo de Ingenieros del Ejército por orden de la ministra de Defensa. ¿Ya está eso en conocimiento de ustedes? Supongo que en la sesión de esta mañana, a las 8:30 de la mañana, que tenemos una sesión del CAL que está convocada para tratar 3 asuntos, pero en ninguno de ellos se incluye el informe del CAL, en este caso de la comisión que ha nombrado la señora ministra de Defensa Nacional. Yo voy a pedir justamente conocer ese informe, quiero participar, voy a pedir al CAL que me permita participar activamente en el análisis de este informe, por cuanto hay muchos aspectos que realmente me preocuparon luego de la visita que hice ya al o sea que después del deslizamiento usted sí pudo visitar la obra, o sea que originalmente tengo entendido que no lo pudo hacer, pero sí lo pudo realizar posteriormente. ¿Y qué observó? Efectivamente, al día siguiente, a pocas horas de ocurrido, yo me acerqué donde la directora y le pedí que me acompañe para ver. Lamentablemente no pudimos ingresar en la mañana, pero a la tarde sí, el director de obras, el fiscalizador de las obras y el director por parte del Cuerpo de Ingenieros efectivamente me acompañaron y pudimos revisar desde buena distancia, por supuesto, el sitio del accidente. Ahí pude darme cuenta el sistema constructivo que estaban utilizando, el procedimiento que seguían. Me llamó la atención algunos detalles del sistema constructivo que no cuadraban con lo que yo conocía sobre este sistema de paredes de hormigón ancladas, pegadas a la tierra. Y hice algunas preguntas justamente que entiendo estarán en el informe, para saber cuál es la razón mismo, cuál es la causa por la cual se produjo este deslizamiento de tierra. Ahora, el Colegio de Ingenieros de Pichincha, en un comunicado de prensa sobre el colapso que se registró en la calle Tufiño, cerca del aeropuerto, el pasado 15 de julio y el martes 23 en la Asamblea,
requiere ser tomado muy en cuenta, dice, para que las entidades del Estado o empresas responsables de las obras acudan al Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha a fin de obtener los análisis y criterios válidos que orienten el manejo técnico de los mismos, y agrega que los especialistas en otras áreas profesionales no son las personas idóneas para dirigir y orientar sobre temas técnicos exclusivos de la ingeniería civil, por lo que sugerimos, dice el Colegio de Ingenieros, la presencia de profesionales con experiencia en la planificación y desarrollo de obras de mucha envergadura y responsabilidad. ¿Conoce usted a qué se refiere este comunicado? ¿Es que acaso no hay personas idóneas a cargo de la obra? Bueno, a mí me ha preocupado justamente este aspecto y será una de las preguntas que haga yo. Si el Cuerpo de Ingenieros del Ejército tuvo experiencia en la construcción de este tipo de estructuras que son prácticamente utilizadas en todos los edificios de altura en Quito. No sé, eso quisiera saber. Lamentablemente los hechos están demostrándonos que el sistema que lo hicieron, con el que lo hicieron, no lo sellaron, es decir, son anillos de hormigón que debieron estar cerrados completamente, continuos, y hay un tramo de esta estructura que se dejó sin construir, se dejó en tierra. Y es justamente en ese sitio donde se produce el deslizamiento de tierra que termina con el fallecimiento de los dos obreros, Tuapanta y Moreno. Ahora, usted como arquitecto y el asambleísta del partido Avanza, Germán Ledesma, que es ingeniero civil, de los 7 miembros del CAL, digamos, son los únicos que profesionalmente entienden de esta materia. ¿La presidenta de la Asamblea no les ha pedido su colaboración para esta investigación? Yo fui informado por la señora presidenta alrededor de las 10:50 de la mañana de la noche que sucedió el accidente. Desde ese momento no he tenido oportunidad de conversar con la señora presidenta. Yo entiendo que en la sesión de hoy nos darán la oportunidad a los dos profesionales de participar en el análisis del informe. Yo estoy de acuerdo con el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, de la Cámara de la Construcción, de que participen. Es más, yo he creído que siempre deberían estar vigentes los colegios profesionales, tanto de ingenieros y arquitectos y cámaras, porque tenemos en nuestra estructura legal una institución que es el Tribunal de Honor. Este Tribunal de Honor ha servido permanentemente para dirimir problemas como este cuando ha habido personas afectadas y se les convoca a los profesionales para que expongan y planteen sus alternativas, y se ha llegado casi siempre a soluciones y a compensaciones económicas cuando ha habido alguna culpabilidad. Pero lamentablemente estos colegios han perdido la presencia legal, por cuanto usted conoce, el señor presidente Correa los eliminó como parte del proceso de legalización de la actividad profesional. Por lo tanto, hemos perdido la posibilidad de que existan cuerpos de análisis, de estudio de problemas como el que estamos hablando. Sería muy conveniente que, a pesar de que no están legalmente autorizados, pero sí pueden, dada la capacidad profesional que tenemos entre los ingenieros constructores, entre los arquitectos planificadores, tenemos una capacidad para analizar, para proponer, para revisar procedimientos constructivos y para revisar planificaciones. Mire, por ejemplo, en este caso a mí me sorprende y estoy muy preocupado por el derrocamiento del Palacio de Justicia que está frente a la Asamblea Nacional. Ese palacio tiene unos 2 muros de piedra cortada realmente hermosos, muros que reflejan la solidez de la institución a la que le daban cobijo y que aún están en pie, y yo pienso que deberían mantenerse en pie, aún como parte inclusive del área que se está remodelando en ese sector. Son obras emblemáticas que deben estar en la memoria de los quiteños y de los ecuatorianos, porque era una institución de alcance nacional y aún están de pie, y yo no creo que deben ser derrocados. Inclusive me llama la atención de que el plan de obras de alrededor del Palacio Legislativo haya contemplado hacerlas todas al mismo tiempo, es decir, habrá que esperar 1 año o 2 años para contar con los parqueaderos, lo cual yo considero que es un absurdo. Será tema hoy día en el CAL, me imagino, por todo lo que ha ocurrido. Asambleísta, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias también. Estefi.
Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Cuando regresemos, conoceremos más de la vida y trayectoria de Cristian El Chucho Benítez, quien falleció en Qatar a causa de una peritonitis que desembocó en un paro cardíaco. Volvemos con eso, quédese con nosotros. Deportes en Contacto Directo. Seguimos con los deportes en Contacto Directo y hablemos de la muerte del Chucho Benítez, que sin duda marca una pérdida para el país de uno de los símbolos de su selección de fútbol. Reinaldo Rueda, el cuerpo técnico y excompañeros del goleador mostraron su dolor por la prematura partida del ariete ecuatoriano. Nos reseña Miriam Zambrano. La bandera a media asta, una improvisada capilla en su honor y un minuto de silencio marcaron el inicio de la semana en la casa de la selección. El técnico Reinaldo Rueda se refirió a la partida del Chucho Benítez, no el jugador, sino el ser humano. Siempre era como el catalizador, el mediador, el hombre que aparte de lo que significaba futbolísticamente, más que todo su calidad humana, ¿no? Es una pérdida irreparable. Con la noticia de su fallecimiento llegaron también el dolor, la impotencia, pero no la resignación. Seguimos sin creer. Nos negamos a aceptarlo. Como Alexis Mendoza, asistente técnico de la tricolor, quienes compartieron momentos a su lado, tampoco hallaban consuelo. Luis Fernando Saritama, compañero del Chucho en la selección, no pudo contener su dolor. Lamentablemente lo vamos a tener que convivir en la concentración, que no esté junto a nosotros y que aquí hay que tratar de superarlo, ¿no? Hay que tratar de vivirlo, de aceptarlo y es una pena muy grande. Su ex compañero en el Nacional y en la selección, Pedro Quiñones, intentó hablar, pero su tristeza pudo más. Es el adiós al que muchos consideraban más que su amigo, un hermano, y que irónicamente con sus ocurrencias siempre supo cómo sacarles una sonrisa. Los familiares del Chucho Benítez lo recuerdan también como un niño juguetón, un joven muy alegre. Su abuela, Dorcy López, que se hizo a cargo de él cuando su madre viajó a Italia, conversó con nuestro compañero Patricio Díaz. La casa de Clever Chalá, suegro de Cristian Benítez, fue lugar de encuentro de la mayoría de familiares del goleador ecuatoriano. Con tristeza, su primo Jefferson Guerrero pegó un póster del Chucho en su vehículo. Le vencieron las lágrimas. A las 4 de la mañana me dijo que Cristian había fallecido. Me dolió tanto, he llorado bastante, se me dice que ya no tengo lágrimas para botar. Cerca del sector El Inca, en el norte de Quito, vive la abuela del Chucho. Ella lo crió desde pequeño, pues él no vivió con su padre. Dorcy López Estacio cuenta que su hija, la madre del astro nacional, hace algo más de 15 años decidió viajar a Italia, buscando mejores días para él, que era su único hijo. La mamá le dice tía, le decía tía, y a mí era que me decía mami. Mi hijo no me dio qué hacer, lo atendíamos con la tía y la niña que subió, la primita hermana. Doña Dorcy recuerda lo juguetón que era su nieto, que andaba con su pelota de fútbol a todas partes. Por eso, aunque estuvo en colegios como el Spellman y el Abdón Calderón, los estudios no eran su fuerte. Todo era su pelota, desde que nació, con ese entusiasmo de la pelota. La madre del Chucho lo llevó al Nacional cuando tenía 10 años y su sueño se hizo ahí realidad. Se convirtió en figura del equipo criollo. Su abuela dice que cuando estaba a punto de viajar a México le sorprendió con la noticia de que se iba a casar, y precisamente con la hija de uno de sus excompañeros de equipo, Clever Chalá. Hoy se refugia en sus 3 bisnietos. Qué dolor sentiría él al pensar que se iba a ir y que quedaban sus niños. Él estuvo en esta casa hace no más de 2 semanas, pero también se dio tiempo para visitar a sus familiares en Esmeraldas. Esperanza Benítez, su tía, recuerda que lo vio hace poco ahí y hoy se fue. Algo increíble que no nos esperábamos, esta sorpresa tan triste y es un dolor que... Todos sus amigos y familiares en Esmeraldas esperan la hora en que llegue el cuerpo del Chucho. Quieren despedirse y darle las gracias por la alegría que con sus goles le dio al país.
Y el delantero ecuatoriano había disputado el domingo su primer y único partido con el Hajduk Club de Qatar, al que se vinculó en esta temporada. Su despedida pues no fue con goles, tampoco con la camiseta de la selección o jugando en México. Los últimos minutos de Benítez dentro de un juego de campo fueron en Qatar. El delantero debutó en el partido en que su equipo venció 2-0 frente al Club Qatar. El Hajduk de Qatar adquirió los derechos del ecuatoriano por $14 millones. Una pérdida lamentable, Alfredo. Así cerramos esta emisión de Contacto Directo con la invitación, como siempre, a que nos volvamos a encontrar mañana. Así es, Steffi. Bueno, pues Benítez estaba en lo máximo de su carrera. Es una gran pérdida para el país, para su familia y para todos. Nos vemos mañana.